Entonces, compañeros, muy buenas tardes. Siendo las 2:14 de la tarde del día 17 de junio del año 2020. Vamos a dar inicio a la cuarta clase del grupo de política petrolera del día miércoles, grupo D2. Vamos a darle continuidad a la parte histórica de la legislación petrolera en Colombia. Vamos a ver si hoy avanzamos bastante porque hemos estado muy pegados en las primeras diapositivas. Pero tenemos que avanzar porque ya llevamos un mes de clase. Esta semana completamos ya la cuarta clase de un mes. Y lógicamente pues no tenemos sino una clasecita semanal de 2 horitas. Son bastantes los temas de la asignatura. Y tengo que dar por terminado este tema en esta clase. La próxima tendría que ya estar hablando de los modelos de contratación a nivel mundial y el modelo de contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. O sea, por tarde este capítulo tengo que estarlo terminando dentro de 15 días. ¿Sí? Por lo cual hoy vamos a avanzar bastantes diapositivas. Yo le voy a colocar en la plataforma, en Microsoft Teams, el material que estamos viendo y algunos PDFs y el documento en Excel del historial de pozos que les mostré en una clase anterior para que ustedes lo tengan y lo bajen de la plataforma en la carpeta de material de clase. Ahí les iré a subir todo el material este fin de semana para que ustedes lo tengan disponible y lo bajen. ¿Sí? Ya en la próxima clase o no, cuando terminemos el tema, les voy a indicar cómo va a ser el ensayo que ustedes van a hacer con el fin de poder pues evaluar esta primera parte antes de empezar la parte de geopolítica del petróleo, que es el segundo capítulo. En la clase pasada recuerdo que hablábamos de la ley 120 de 1919, que fue la primera ley expedida para la industria petrolera en forma específica, donde se hablaban de los términos técnicos y las actividades de la industria petrolera. Como les comentaba que hoy no están regidas por esta ley 120, sino por la resolución 181495 del 2009. Y les comentaba también de que ahí se reglamentaron, por ejemplo, la parte de servidumbres petroleras o la parte de indemnizaciones y compensaciones a los campesinos dueños de los terrenos donde se desarrolla la industria petrolera, al igual que los derechos de vía para los oleoductos o servidumbres para oleoductos, al igual que se estableció el procedimiento para contratar en petróleos, continuándose con la modalidad de concesión petrolera, como se venía en las concesiones que se adjudicaron antes a esa ley y que lógicamente copiaron el modelo colonialista que se venía utilizando para minería y piedras preciosas. Ahí mismo se estableció, se dividió el país por regiones, donde se definió la duración de las concesiones, donde les decía que aquellas concesiones adjudicadas al occidente de la cordillera oriental tendrían una duración de 30 años, como el caso de la concesión de mares, y para las que se quedaran al oriente de la cordillera oriental una duración de 50 años, como el caso de la concesión barco. De la misma manera, las regalías fueron escalonadas en porcentajes o tasas de liquidación de 6, 8 y 10%, dependiendo de la ubicación geográfica, donde a mayor distancia al mar se pagaban menos regalías.
para el lado de los llanos orientales, Putumayo, Caguán, las regalías eran del 6%, en el Magdalena Medio y Alto Magdalena, o sea, Huila y Tolima eran del 8%, y para la parte del Caribe, en lo que concierne de La Guajira hasta Urabá, eran regalías del 10%. 6, 8 y 10 eran la repartición de las regalías, y ahí entraron a participar los municipios en la distribución de las regalías. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la distribución de las regalías. Es importante tener en cuenta que las regalías pues han venido evolucionando en el tiempo. Posteriormente, estas regalías se ajustaron en un 2% más, y finalmente en la ley 20 de 1969 pues estableció una tarifa estándar o fija del 20%, que se aplicó desde 1969 hasta el año 2002, cuando el Congreso, a través de la ley 756 del 2002, repito, pues modifica la liquidación de regalías otra vez a un modelo escalonado, pero ya no con respecto a la distancia al mar, sino con respecto a la producción por campo. Y es la ley que está vigente para la liquidación de regalías o la tasa o porcentaje que la empresa petrolera o minera paga. De esa nos ocuparemos más adelante con más detalle, porque pues en la cuestión de regalías hay que dedicarle tiempo e hilar más finito. Eso en cuanto a liquidación. En cuanto a la distribución de regalías, pues en la ley 20 del 69 estableció que ese 20% se repartía el 40% para la nación, el 12.5% para el departamento productor y el 47.5% para el departamento productor. Ya la Constitución de 1991, en sus artículos 360 y 361, estableció de que la nación no debería recibir regalías, o mejor, que las regalías eran para los entes territoriales, ¿sí? No solo los productores, sino para los entes territoriales, porque se asumía que ya la nación no debería recibir regalías, porque después del 69, en 1974, pues con el decreto ley 2310, López Michelsen eliminó el modelo concesionario del que venimos hablando y le delegó las funciones que la ley 120 de 1919 le asignó al Ejecutivo, o sea, al presidente, porque aquí lo vimos, que la ley 120 de 1919, el Congreso estableció que quien administraba el suelo y que se encargaría de adjudicar los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, pues tendría que ser el gobierno nacional. Y eso sigue vigente desde 1919. Es el presidente de la República, pero en el año 74 el presidente López Michelsen le delegó esas funciones a la Junta Directiva de Ecopetrol mediante el decreto ley 2310 de ese año, repito. Y Ecopetrol asumió como modelo de contratación el contrato de asociación, del cual nos vamos a ocupar la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar solo de contratos de asociación. Y obviamente, pues, no adjudicó concesiones porque López le prohibió a Ecopetrol adjudicar concesiones. Y en ese contrato de asociación, que fue el modelo que a nivel mundial se conoce como Joint Venture en inglés, ese modelo Ecopetrol estableció que para la nación le correspondía el 50% de la producción después de pagar o liquidar las regalías. Entonces, si las regalías ya estaban establecidas en un 20% de acuerdo a la ley 20 del 69, pues lo que quedaba para repartir entre la petrolera y la nación, pues era el 80%, y entonces si era 50-50 o 50-50, pues a la nación le correspondía el 40% de la producción, o sea, el doble de lo que se pagaba de regalías. El doble lo recibía la nación, obviamente a través de Ecopetrol.
Entonces la Constitución del 91 o los constituyentes consideraron que ya ese porcentaje del 40% de la producción total para la nación era suficiente, por lo cual la nación no debería de participar en las regalías. Entonces decidieron que las regalías todas eran para los entes territoriales como una forma de compensación. Entonces ya con la ley 141 del 94, el Congreso de la República hace una nueva distribución de esas regalías donde ya no entra la nación. Y lo que la nación recibía, que era el 40% del 20, o sea, el 40% de las regalías, eso lo distribuyeron un 8% para los puertos y el otro 32% se constituyó lo que se llama el Fondo Nacional de Regalías y se creó una Comisión Nacional de Regalías encargada de administrar esos recursos y esos recursos podían ser utilizados o invertidos en cualquier ente territorial, fuera productor o no productor. O sea, era una bolsa común para todos los territorios, porque también basados en lo que quedó consignado en el artículo 332 de la Constitución, de que los recursos naturales y el subsuelo son del Estado y el Estado pues somos todos. Entonces era claro de que todos los colombianos, desde La Guajira hasta Leticia y desde Buenaventura hasta Puerto Carreño, pues somos parte de ese estado y somos dueños del subsuelo. O sea, el subsuelo es de propiedad común, comunitaria de todos los colombianos, por lo cual todos los colombianos tenemos derecho a disfrutar de esa riqueza. De esa manera, pues se conforma, repito, el Fondo Nacional de Regalías, donde todos los municipios y departamentos, fueran productores o no productores, podían presentar proyectos para beneficiarse de esos recursos. ¿Sí? Eso funcionó hasta el año 2012. ¿Por qué? Porque ya bueno, cuando vino el gobierno de Pastrana, pues Pastrana bajó las regalías del 20 a escalonadas, como ya les comenté. Intentó primero modificarlas y derogar la ley 20 con la ley del plan de desarrollo, que es la ley 508 del 99, pero eso se lo tumbó la Corte Constitucional y luego pues Pastrana expidió un decreto, pero ese decreto también se lo tumbó la Corte Constitucional, porque un decreto no puede estar por encima de una ley, o sea, un decreto no puede modificar una ley de acuerdo a la jerarquía jurídica. También entonces ese decreto que expidió en el año 2000, creo que fue el decreto 209, pues se lo tumban y luego pues, tramita en el Congreso una ley de carácter urgente que se la aprobaron a pupitazo limpio, sin debates, sin discusión, y también pues la Corte volvió y se la tumbó por vicios de trámite. Y al final pues el Congreso ya en forma juiciosa hizo los 4 debates ordinarios que corresponden para aprobar una ley ordinaria, y es lo que se conoce con la ley 756 del 2002, donde el país se desprendió o perdimos el 60% de las regalías, porque prácticamente bajamos de un 20 a un 8%, que es lo que hoy pagan los campos nuevos. Recordemos que las leyes no son retroactivas en Colombia y solo se aplican para los contratos futuros. Entonces, los campos nuevos, los descubiertos del 2002 hacia acá, no pagan sino el 8%, porque las regalías, repito, se liquidan de acuerdo a la producción, no de todo el contrato ni del yacimiento, sino por campo, y hoy campo es simplemente una batería o los pozos que confluyen a una batería. Hoy en día prácticamente una plataforma multipozos es un campo, y lo hacen adrede de que ninguna plataforma o batería confluyan la producción de los, o sea, direccionan cierto número de pozos de tal forma que la producción que llegue a esa batería no supere los 5.000 barriles. Entonces son baterías pequeñas, con el fin de que la producción no pase de 5.000 y no pagar obviamente más del 8% de regalía, y eso lo ve uno en las estadísticas que tenemos de los campos nuevos, y por eso
es que se habla que no se ha descubierto un nuevo campo gigante como Rubiales, o como Caño Limón, o como Cusiana o Cupiagua. No es en sí porque no exista un yacimiento gigante, sino que se fraccionan en campos pequeños con producciones menores a 5.000 barriles con ese fin. Entonces, lo que hacen es que los bautizan con numerales. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, Acacías 1, Acacías 2, Acacías 3, Acacías 4, etcétera. Yo tengo pues esos archivos de la información oficial de la ANH. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí le voy a abrir una carpeta donde tengo información de los campos comerciales. Bueno, aquí tengo toda la información de respuestas de la ANH, pero para no irme a buscar por acá, yo tengo preparado el debate de control político a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un debate que está pendiente por hacerse en el Congreso. Y yo aquí saqué unos pantallazos. Como se pueden dar cuenta, aquí aparecen, vea, por ejemplo, acordeoneros, varios acordeoneros, de tal forma de que pagan el 8%, 8%, 8%, en donde aparece G, que es gas, o es oil, y el aceite pues paga el 8%, y el gas, ¿por qué no paga el 8%, sino el 6,4%? Porque la ley 756 del 2002 contempla descuentos dependiendo del tipo de crudo y su ubicación. Entonces, el gas continental tiene un descuento del 20%, entonces por eso aquí el gas no aparece con el 8, sino con el 6,4, que es el 80% del 8. En el caso, por ejemplo, de crudos pesados, vamos a mirar aquí a ver si hay un campo, por ejemplo, Acacías, dése cuenta cómo está fraccionado Acacías. Cada plataforma es una Acacías. Como allá sí es crudo pesado, pues usted ve que hay tarifas del 6% o un poquito más, porque el crudo pesado tiene un descuento del 25% en las regalías. Entonces, si usted le saca el 25% al 8, es 2%. Entonces, 8 menos 2 le da 6. Da cuenta que entonces, vea, aquí aparece, por ejemplo, abajo Leona A Sur, Leona B, Leona B Norte. O sea, todo eso está fraccionado, de tal forma de que solo pagan el 8 en crudos que tienen más de 15 grados API, 6 en crudos que tienen menos de 15 grados API, 6,4 si es gas continental, y si es gas costa afuera o yacimientos no convencionales, como el caso, por ejemplo, de Paujil, que es gas asociado a mantos del carbón, eso queda en la Loma Cesar de la Drummond. Estos son yacimientos no convencionales. Ustedes lo saben que gas asociado a mantos de carbón son yacimientos no convencionales. Ellos tienen un descuento del 40%, al igual que los últimos descubrimientos de gas en costa afuera, como es Orca, Cronos, Culprea, Arque, bueno, todos los yacimientos de gas que se han encontrado en costa afuera tienen un descuento del 40% en las regalías. Entonces, eso no paga sino el 60% de 8, y como lo pueden ver aquí en esta tabla de la NH, a la parte inferior tengo resaltado ahí en rojo, rectángulo, pagan el 4,8. Y eso es lo que nos va a pagar el fracking, porque fracking pues corresponde a yacimientos no convencionales, roca generadora. Entonces ahí van a tener un descuento del 40% y van a pagar el 4,8%. Bueno, me salgo de aquí para, simplemente quería mostrarles esas estadísticas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y volvemos a nuestra presentación. Jorge, qué pena, una pregunta. Esa ley, la que usted nos dio, la 7, es 751 de 2002, 756. 756 del 2002. Bueno, una pregunta. En ese caso, por ejemplo, usted, cuando hay campos donde hay varios tipos de grupos, por ejemplo, como en Tibú, hay como, o sea, ¿cómo hacen para, digamos, sacar el precio o algo así? O parten, o está también partido por secciones. No, hay que tener en cuenta que en Tibú es un campo viejo, eso viene desde la concesión Barco,
y las nuevas leyes pues no se aplican a los campos maduros o campos viejos o campos antiguos. Como les dije, las leyes no son retroactivas en Colombia. La ley 756 solo se aplica a los campos nuevos o contratos firmados después de aprobada la ley, solo en campos nuevos. Los campos viejos que se descubrieron antes de la ley 756 pagan el 20%. Todos pagan el 20%. La misma ley 756 del 2002 tiene contemplado en el artículo 39 que en el caso de las concesiones antiguas y los contratos de asociación cuando terminen y pasen a ser operados por Ecopetrol, las regalías pasan al 32%. O sea, Ecopetrol sí paga 32% en campos como Rubiales, Castilla, Chichimene, Cusiana, Cupiagua, o sea, todos esos contratos de asociación que han terminado y Ecopetrol recibe el campo, las regalías pasan a ser del 32% porque la ley lo dice así, y ese 12% adicional, la ley dice que el 70% de ese 12%, el 70% va para el departamento productor y el 30% va para el municipio productor. El otro 20% sí es o era distribuido como establecía la ley 20 de 1969, que fue ratificado con la ley 141 del 94, donde el 12.5% era para el municipio productor, 47.5% para el departamento productor, 8% para los puertos y el otro 32% para el Fondo Nacional de Regalías. Pero toda esa forma de distribuir las regalías fue cambiado cuando en el Congreso en el año 2011 se reforman los artículos 360 y 361 de la Constitución, y eso es conocido como el Acto Legislativo 05 del 2011, y ahí se centralizan las regalías, o sea, se cambia no la liquidación sigue siendo la que está regida por la ley 756 del 2002, que es, como les digo, escalonada, pero están pagando solo el 8 o menos, y la distribución cambió a una distribución que está dada, digamos, más por intereses políticos, porque se desmonta el Fondo Nacional de Regalías y se crea el OCAD o los OCAD, que son los órganos de administración de las regalías. Entonces se crean los fondos de desarrollo regional y los fondos de sostenimiento regional, y eso se reglamenta con la ley 1530 del 2012. A los entes territoriales productores, esa reforma del 2011 solo les deja el 10% de lo que estaban recibiendo antes. Me explico. Si un municipio productor recibía el 12.5%, quedó recibiendo el 1.25%. El departamento que recibía el 47.5% quedó recibiendo el 4.75%, y los puertos quedaron recibiendo el 0.8%. ¿Sí? El resto se fue distribuido, y ahí es donde en esa reforma se establece que el 10% de la regalía van para ciencia y tecnología, y a la hora de la verdad pues eso no le llega ni a Conciencias o al actual Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que los partidos políticos todos crearon centros de desarrollo tecnológico. Todos los partidos tienen centros de desarrollo tecnológico, entonces se volvieron investigadores, pero son investigadores entre comillas, realmente esa plata se la roban. Recuerden que el gobernador de Sucre y la rectora de la universidad allá, que llama la Universidad de Sincelejo, la universidad no recuerdo el nombre de esa universidad, es privada, creo que es, esa rectora y el gobernador cayeron presos porque se gastaron 500.000 millones de pesos de las regalías de ciencia y tecnología en unos proyectos chimbos que metieron, es que el análisis molecular del limón,
y fue puro corte y pegue, y luego hicieron otra investigación sobre la naranja, lo mismo, otra sobre la toronja, otra sobre la mandarina, o sea, todos eran cítricos, y cuando fueron a mirar las investigaciones, los informes, lo único que cambiaba era el nombre del cítrico, ¿no? Era el mismo informe, y donde decía limón le cambiaban al otro informe, le ponían naranja, al otro toronja, y así sucesivamente, y ahí se robaron 500.000 millones de pesos. Y los pillaron y pues los metieron presos. ¿Sí? Entonces, eh, esos recursos de la regalía fueron cambiados en su distribución, y recuerden que eso fue lo que llevó a que las comunidades de las zonas petroleras empezaran a tener resistencia hacia la industria petrolera, porque de las regalías que recibían los municipios y los departamentos era que tenían esas comunidades, pues sus proyectos sociales, que tenían el transporte escolar, el guía escolar, el restaurante escolar, bueno, toda esa vaina se lo daban, era de regalías. Pero al quitarle las regalías, pues se perdieron todos los beneficios y las comunidades empezaron a oponerse a la industria petrolera, y ahí pues se vino una problemática social grande de resistencia civil, en el cual las comunidades no quieren saber nada de la industria, y la industria pues se quedó estigmatizada. A raíz de eso, pues el gobierno nacional y el representante César Ortiz Zorro del Casanare el año pasado presentaron un proyecto de reforma nuevamente, reforma constitucional, y se reformó el artículo 361, donde se le devuelve a los entes territoriales productores parte de las regalías que les quitaron. Entonces, en conjunto, los entes territoriales productores antes de la reforma del 2011 recibían el 68% de las regalías, y pasaron a recibir el 6.8, o sea, el 10%, repito, en conjunto. Ya ahorita, con la reforma aprobada el año pasado, que también se llama Acto Legislativo 05, coincidió el número al del 2011, ese Acto Legislativo 05, que yo por eso les dije al principio de la clase que cuando terminemos este tema les voy a dejar a ustedes un ensayo, y ese ensayo va a tener que ver con esas reformas, el Acto Legislativo 05 del 2011 y el Acto Legislativo 05 del año pasado. Y ese Acto Legislativo del año pasado les aumentó las regalías a los entes territoriales productores al 25%, o sea, subió del 6.8 al 25%. Obviamente no regresó al 68% que tenían antes, pero bueno, algo es algo. Y el objetivo o el ánimo de esa reforma es tratar de calmar a las comunidades y obviamente evitar las protestas, y que ya esos entes territoriales tengan algunos recursos con los cuales paliar la crisis, y poder, lógicamente, que cuenten con servicios como los que les quitaron o que tenían antes, como el transporte escolar, el restaurante escolar y todo lo que antes le daban, pues con esos recursos los puedan tener, y que las comunidades pues vuelvan a aceptar la industria petrolera, o no se atraviesen, en otras palabras. Eso busca esa reforma del año pasado. Sin embargo, como eso es una reforma constitucional, tiene que ser reglamentado por una ley, así como el acto legislativo del 05 del 2011 se reglamentó mediante la ley 1530 del 2012. Este acto legislativo 05 del año pasado también tiene que reglamentarse, pero el Congreso solo hasta hace 15 días hizo el primer debate sobre el proyecto de ley que presentó el gobierno, porque el gobierno fue el que quedó facultado en esa reforma a presentar el proyecto de ley para su reglamentación en el Congreso, y el gobierno solo hasta hace poco presentó el proyecto de ley y solo ha tenido una discusión. Hasta ahora va a ir a segundo debate, ¿sí? Y hasta que no se apruebe la ley que la reglamente, pues no se aplicará esa reforma. El mismo acto legislativo 05 del año pasado dice que si al 30 de agosto de este año el Congreso de la República no ha reglamentado la reforma mediante una ley, entonces el gobierno nacional tiene un mes para reglamentar mediante decreto, ¿sí?
Es lo más probable que ocurra porque yo no veo que hayan los tiempos para reglamentar eso, porque si hasta ahora ha tenido un debate y le faltan 3, y resulta que ahorita el 20 sale a vacaciones el Congreso, 20 es esta semana, estamos a 17, mañana 18 de enero, o sea, el sábado sale el Congreso a vacaciones y regresa hasta el 20 de julio. Entonces, 20 de julio al 30 de agosto, yo no creo que el Congreso alcance a hacer los 3 debates que le faltan. Y yo no creo que esta semana, yo estuve mirando esta mañana el orden del día de la plenaria de la Cámara y ahí no iba, ¿sí? Y tiene que tener debate en plenaria de Cámara y luego ir a comisión quinta de Cámara y luego ir a plenaria de Senado y para que sea ley, porque solo ha tenido tránsito en la comisión quinta del Senado. Entonces yo no veo que los tiempos alcancen. Al final yo creo que esa reforma la termina es reglamentando el gobierno mediante decreto. Ahora, Tibú, obviamente igual que las Infantas, Castilla, Casabe, bueno, todos esos campos viejos, vuelvo y repito, los que ya tenía Ecopetrol antes de la ley 756 del 2002, que es las Infantas, Colorado, San Luis, Casabe, casi todos, esos campos viejos pagan el 20%. Y los contratos que han revertido o han terminado después del 2002, como es el caso, por ejemplo, de Chichimene, de Castilla, de Rubiales, de Cusiana, de Cupiagua. Esos campos están pagando el 32%, repito. O sea, el que más paga regalías es Ecopetrol. De por sí Ecopetrol, pues en sus campos paga el 20 o el 32% y Ecopetrol produce el 76% del crudo del país. Entonces prácticamente el 88% de las regalías que el país recibe las paga Ecopetrol, ¿sí? Ese es el papá de los pollitos. Ahora, la misma ley 756 del 2002 tiene contemplado de que campos descubiertos no desarrollados después de 1994, o sea, en otras palabras, esa ley le da retroactividad hasta 1994 para que los campos que hayan sido descubiertos antes del 2002 de aprobada la ley, pero después de la ley 141 del 94, si no han sido desarrollados, pero han sido descubiertos, repito, pero no desarrollados, a ellos se les aplica la ley 756 del 2002. Eso no pagan el 20, sino pagan las regalías del 8 o escalonadas. Y lo otro que contempló la ley es que en los campos maduros que pagan el 20% de regalías, si se implementa un método de recobro mejorado y se hace una producción incremental, ahí ese crudo incremental queda sujeto a la ley 756 del 2002. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las Cira Infantas, el campo paga el 20% de regalías, pero como ahí llegó en el 2005, después de la ley, de aprobar la ley 756, en el 2005 Ecopetrol firmó un contrato de cooperación técnica con los Occidental para implementar recobro mejorado. Pues la producción la aumentaron del 5% de 5,000 barriles, perdón, de 5,000 barriles por día, hoy está como en 38,000 barriles por día. Entonces, esa diferencia entre la curva básica, la curva base es la curva que traía el campo, y la producción actual, eso es producción incremental. Esa producción incremental de las Infantas no paga regalías del 20, sino las paga escalonadas, o sea, las paga de acuerdo a la producción por campo basado en la ley 756 del 2002. Eso mismo ocurre en Castilla y Chichimene. Lo que el campo producía antes del 2002 paga regalías del 20 o el 32, no, del 20%, porque ese campo Ecopetrol lo recibió de Chevron en el 2000. No habían aprobado la ley.
esos pagan el 20, no el 32. Pero sí hay áreas de Castilla y Chichimene nuevas que fueron desarrolladas por Ecopetrol posteriormente a la ley. Entonces esas áreas nuevas de producción no pagan el 20, sino pagan regalías escalonadas. Entonces hay campos donde las regalías se liquidan de diferentes maneras, ¿sí? En algunas le aplican la ley 20 del 69, en otras partes, en otra sección del campo le aplican la ley 756 del 2002. Entonces eso depende. Entonces en Tibú, por ejemplo, puede ocurrir de que haya alguna zona nueva, desarrollada, o de pronto alguna zona descubierta después de la ley 756, y obviamente pues no paga regalías del 20. Eso depende de la fecha en la cual se haya hecho la perforación y el descubrimiento, compañeros, ¿sí? Bueno, terminé extendiéndome en regalías, que no lo quería hacer para avanzar en las diapositivas, pues hablarles en la próxima clase o dentro de 15 días hablarles de regalías, pero terminé fue extendiéndome. Y sobre ese tema de regalías es que ustedes van a hacer su ensayo para la primera nota. Entonces, por eso es bueno que le paren bolas o le presten atención mejor a ese tema. Bueno, y aquí, de esa ley 120, para continuar, quiero pues que tengan claro tres cositas. Yo lo que quiero resaltar de esta ley son tres cosas. Uno, que desde 1919 hasta nuestros días, pues quedó claro de que el subsuelo es del Estado, ¿sí? El subsuelo y los hidrocarburos que hay ahí son del Estado, y que el Estado somos todos. Porque ahí se modifica lo que se ha establecido por la ley 110 de 1912. Entonces, eso se mantiene, y recordemos que la ley 20 de 1969 hizo una expropiación del hidrocarburo en terrenos que tienen propiedad privada del subsuelo, a no ser que ese hidrocarburo haya sido descubierto con taladro, como lo dice la ley 97 de 1993, tiene que ser con taladro, que haya sido descubierto ese hidrocarburo antes del 20 de noviembre de 1969. Mientras no haya ocurrido eso, así el finquero sea dueño del subsuelo con propiedad privada desde la época de la colonia, o sea, tenga cédula real, o le hayan adjudicado o titulado la tierra por parte del gobierno antes del Estatuto Tributario de 1873, o bajo la vigencia de la ley 110 del año 1912, tal como lo dejó claro la ley 160 de 1936, que dice que quienes hayan tenido titulación de sus predios, en esas tres consideraciones, repito, que venga con la adjudicación desde la época de la colonia con cédula real, o que haya sido adjudicado por la nación ese baldío antes del Estatuto Tributario de 1873, o bajo la vigencia de la ley 110 de 1912, son dueños del hidrocarburo. Pero posteriormente la ley 20 del 69, les repito, dijo, ese petróleo es privado y es dueño de la finca, del finquero, o es dueño del que tiene la propiedad del subsuelo, siempre y cuando tenga evidencia de la existencia de hidrocarburos antes de 1969, antes de expedir la ley 20. Y después el Congreso dejó claro en la ley 97 del 93, que ese descubrimiento o esa evidencia antes del 20 de noviembre de 1969 tiene que ser con taladro. Entonces, eso lo tenemos claro en propiedad privada del subsuelo, pero obviamente eso nace desde la ley 120 de 1919, que establece nuevamente que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. Segundo
punto importante de la ley 120 de 1919 es que al petróleo, a los hidrocarburos, se les considera de utilidad pública. O sea, dice, específicamente dice, declara de utilidad pública la industria de explotación de hidrocarburos y construcción de oleoductos. Ojo con eso, porque el declarar de utilidad pública a la industria petrolera le da carácter general, o sea, de interés general, y esa consideración de la ley 120 de 1919 que se mantiene y ha sido ratificada tanto en el Código del Petróleo aprobado mediante el decreto ley 1056 de 1953 y leyes posteriores como la misma ley 20 de 1969, todas las posteriores y la misma constitución del 91 han, digamos, ratificado de que la industria petrolera es de utilidad pública. Sin embargo, hace poco, el año pasado, el Consejo de Estado dio un fallo contrario, motivado por una demanda de un trabajador que fue echado por Ecopetrol, y en ese fallo el Consejo de Estado dice, se contradice, porque dice que el petróleo o los hidrocarburos no son de utilidad pública. O sea, ahí generó un vacío jurídico y no se ha resuelto, porque el Consejo de Estado diga que no es de utilidad pública, pues eso le quita muchos dientes a la industria petrolera. ¿Y por qué hago yo énfasis en este punto? Casi nadie le para bolas. El ser la industria petrolera de utilidad pública es lo que genera la imposición de servidumbres, o mejor, para que lo entiendan, es la que hace que la industria petrolera entre a cualquier finca, así sea la finca de propiedad privada, su suelo o su subsuelo, lo que sea. Si no descubrió el petróleo antes del 69, se jodió porque perdió el petróleo, sigue siendo dueño del subsuelo, pero no del petróleo. Y la industria le entra porque le entra a la fuerza. Tú sabes que así gordo no me veo y tú me dejas estar así gordo. La industria entra porque es de utilidad pública. Cuando es de utilidad pública es de interés general, y el interés general está por encima del interés particular de un finquero. ¿Sí? Entonces, ojo con este punto, y yo insisto mucho y lo repito, porque es que nosotros vamos a ver un tercer capítulo que tiene que es donde vamos a tratar la responsabilidad social empresarial. Y ahí en ese punto de la responsabilidad social empresarial, compañeros, es donde vamos a hablar mucho de las afectaciones sociales y de la problemática que la industria petrolera genera en las comunidades del área de influencia. O sea, todos esos conflictos los vamos a ver en el último capítulo. Y allá siempre ustedes se preguntan o me van a preguntar, oiga, profe, ¿por qué todos esos conflictos se dan? Entonces yo les voy a recordar esta ley 120 de 1919 en el sentido de que la ley categorizó o declaró de utilidad pública la industria petrolera. Y eso son palabras mayores. Al ser declarado, repito, de utilidad pública es de interés general, y el interés general está por encima del interés particular de cualquiera. Y eso hace que la industria se imponga, ¿sí? Entra porque entra. Y si un campesino se opone al ingreso de la industria, ya sea de la entrada de la sísmica o el ingreso de un taladro o lo que sea, al campesino lo expropia. Él no puede oponerse, lo expropia. Y si se opone, digamos, a la fuerza, porque hay muchos que hacen plantones, barricadas, se enfrentan con el ESMAD, hacen azonadas, le queman la maquinaria a la industria. Bueno, todo eso cuando ya se torna violento, pues entonces lo judicializan. ¿Sí? Lo judicializan, lo expropian, lo vuelven mierda al campesino. Eso es lo que ha generado mucha resistencia a la industria y mucha estigmatización, porque el campesino pues se siente arrasado, ¿sí?
golpeado por la industria, maltratado y lógicamente considera que le violan sus derechos como propietario privado. Realmente una finca donde se encuentra el petróleo, el dueño lleva las de perder por ese carácter de utilidad pública que tiene la industria y él le toca ceder y dejar que entre la industria. Lo único que tiene que buscar es su indemnización a través de las servidumbres que están regidas hoy en día por la ley 1274 del 2009, ¿sí? Y es buscar una compensación y si lo afectan ambientalmente, pues buscar una indemnización. La industria normalmente no indemniza, sino compensa. Ojo con eso, porque ustedes, pues, al igual que mi persona, nosotros no somos abogados y tenemos la tendencia a confundir muchos términos y a considerarlos sinónimos, y no son sinónimos. Así como no es lo mismo un testimonio que una evidencia o una prueba. Yo era uno de los que creía que llevar a un campesino a declarar era una prueba ante un juez, o llevar una fotografía o un video era una prueba ante un juez. No, las pruebas solo son científicas y solo valen como pruebas las pruebas de laboratorio, los análisis de agua, los análisis de suelo, los análisis de aire, todo eso es pruebas. Un testimonio de un campesino simplemente es un testimonio, no es una prueba. Una fotografía o un video es una evidencia, simplemente es una evidencia. Y un juez le da peso es a una prueba, no a una evidencia ni a un testimonio. Vuelvo y repito, yo antes creía que las tres cosas eran igual de válidas y eso no es así en las leyes, ¿sí? De la misma manera, yo antes creía que una compensación era lo mismo que una indemnización y no, últimamente haciendo asesorías en consultas previas y en consultas populares, me he enterado, obviamente, por gracias a los abogados, con los cuales comparto muchos conocimientos y asesorías, y también me acompañan en los recorridos a nivel nacional. Los abogados me han dejado claro que una cosa es una compensación y otra cosa es una indemnización. La indemnización es en dinero, ¿sí? En dinero que se le entrega, por ejemplo, al finquero y le dicen, compañero, lo voy a indemnizar con 20, 30, 40, 50, 500 millones de pesos por los daños y perjuicios que se le ocasionaron, ¿sí? Eso es indemnización. Una compensación es que a él le compensan con algo. Entonces, por ejemplo, le afectaron su finca, se la contaminaron, entonces lo compensan con algo y es que le arreglan la carretera, le hacen un puente, le hacen una mejora en su finca, pero no le dan plata, ¿sí? Y normalmente la industria busca es hacer compensaciones, ¿sí? Ahora, las indemnizaciones no las da directamente la industria, las indemnizaciones las ordena un juez. Y para que la empresa, repito, indemnice, tiene que ser porque hubo una demanda y la empresa petrolera perdió la demanda, perdió el litigio y el juez ordenó esa indemnización, normalmente evaluada por un perito. El perito es el que va y hace el avalúo y dice eso vale tanto para que el juez ordene la indemnización. Es muy diferente a la compensación. ¿Por qué? Porque la empresa petrolera, al reconocer una indemnización, si lo hiciera sin esperar el fallo de un juez, estaría reconociendo la falta. Y una de las cosas que ocurren en la industria petrolera es que siempre se aplica la premisa de que uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y por eso es que ustedes ven que todo asesino, cuando lo llevan ante un juez, se declara inocente. Así hayan videos y pruebas o testimonios o evidencias de que él fue el que cometió el delito, ahí está, quedó en cámara, y él va y se presenta ante el juez y se declara inocente. ¿Quién le dice que se declare inocente? El abogado defensor, ya sea que lo contrató o de oficio, le dice, declárese inocente.
¿Por qué? Porque esa es una premisa que tiene la justicia. Uno es inocente hasta que le demuestren lo contrario. A uno no tiene que ir a decir que es culpable. A mí me tienen que demostrar que soy culpable. ¿Sí? Eso lo aplica la industria petrolera. La industria espera a que le demuestren que fue culpable. Les en cuenta que Ecopetrol en lo del Izama 158 se declaró inocente, que no fue culpable y le echó la culpa por allá a un sismo que había ocurrido el 3 de marzo del año 2018, o sea, un día antes de que se presentara el afloramiento de crudo. Entonces le echan la culpa a la naturaleza y tiene que los afectados demandar hasta que un juez falle y obviamente declare culpable Ecopetrol. Mientras tanto, se declara inocente. La industria siempre se declara inocente en todo. ¿Sí? Y como muchos campesinos pues no demandan, unos porque no tienen el conocimiento sobre el tema, otros porque no saben cómo son los trámites, otros porque no tienen recursos con los cuales contratar un abogado, otros porque no quieren esperar 4 o 5 años a que un juez falle, otros porque no quieren meterse en ese paseo de perder tiempo e ir a indagaciones y declaraciones y audiencias y toda esa vaina, todo eso lo dejan así. Entonces la industria como una forma de congraciarse con el afectado y muchas veces cuando ve que el afectado no demandó, entonces lo compensan, ¿sí? Lo compensan y es cuando van y le hacen alguna obra como para retribuirle el daño y eso es lo que llamamos compensación. Ojo con eso, porque muchas veces ustedes, sus familiares, sus papás, tienen una finca y ahí hay petróleo y hubo un incidente ambiental, se rompió una válvula, les contaminó el acuífero, se les murieron las vacas. Entonces, claro, el social de la industria va allá y les llega y lo primero que les dice es tranquilo que nosotros los vamos a compensar. Y el campesino cree que compensar es con plata y dice, bueno, me van a pagar la vaquita, ¿sí? Me van a recuperar el pocito de agua que se me contaminó. Entonces, porque le hablan de compensación, cree que es indemnización y él espera que le vayan a dar plata. Y ahí se queda esperando y después le dicen a uno, no, profe, ellos quedaron de que a mí me iban a compensar y a mí no me ha llegado nada, el chequecito no llega y tal. Entonces yo les digo, les pregunto, ¿compensar o indemnizar? Dicen, pues aquí vinieron que compensar, no es lo mismo que indemnizar. No, señor. Entonces dice, la industria no me mamó gallo y no me dio nada. Claro, no le dio nada, pero después entonces va y reclama y dice, no, a mí no me dieron nada. Entonces la industria le dice, pero ahí le raspamos la carretera. Y ahí le arreglamos el camino. Ahí ese puente que se caía, nosotros se lo arreglamos, allá le pintamos la escuela. Entonces, esa es la compensación, compañero. Entonces, ojo con eso, porque ustedes tienen que, siempre que vayan a reclamarle a la industria por alguna afectación o un daño, tienen que no hablar de compensación, sino de indemnización, ¿sí? Y la industria, pues, ya saben que no lo va a indemnizar, a no ser, repito, que un juez lo ordene, ¿sí? Entonces, este punto de utilidad pública, repito, le da, digamos, los dientes a la industria para abusar y hacer lo que hace con las comunidades, repito, imponer servidumbres, meterse en a la brava, como Pedro por su casa, y al final el dueño de la finca, pues le tocó agachar la cabeza, aceptar, y su finca prácticamente se vuelve también de utilidad pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está inmersa la industria dentro de su finca. Y lo otro, el tercer punto importante de esta ley 120 de 1919, o sea, el tercer ítem o punto importante de esa ley es que, ojo, la administración del subsuelo, la responsabilidad de administrar ese recurso, de adjudicar las áreas, de establecer el modelo contractual, de, digamos, firmar el contrato,
es el gobierno nacional. Ojo con eso. No el Congreso de la República. Con la ley 75 de 1913 hasta 1919 fue el Congreso de la República, pero el Congreso con la misma ley 120 de 1919 estableció que era el gobierno. Por eso muchos me preguntan, profe Vanegas, ¿por qué esos modelos de contratos no se discuten en el Congreso? ¿Y por qué cuando yo hablo de estos temas en los foros, en las charlas, en todas partes, hablo de Uribe, de Pastrana, de López Michelsen? O sea, yo hablo del presidente. Y muchos me preguntan, ¿por qué le echan la culpa al presidente? ¿Por qué dicen que la política petrolera actual es nefasta y es culpa de Uribe? Luego eso no pasa por el Congreso. Pues señores, no pasa por el Congreso. Lo único que se trata en el Congreso son las regalías, no más. Las regalías sí se tratan en el Congreso. El resto de quién administra, cuál es el modelo, quién adjudica los bloques o las áreas, quién firma el contrato, el gobierno nacional. ¿Y desde cuándo? Desde 1919. ¿Quién lo definió así? El Congreso de la República, o mejor, Estados Unidos, los gringos. ¿Por qué? Les recuerdo de la clase pasada. La ley 120 de 1919 fue redactada por los gringos y se la impusieron al Congreso bajo amenazas de que si no aprobaban esa ley, no había el giro de los 25 millones de dólares que se comprometió Estados Unidos en girarle a Colombia cuando se firmó el Tratado Urrutia-Thompson en 1914, como una indemnización, eso sí era indemnización, por los trabajos que Colombia había adelantado en el Canal de Panamá. Recursos que no se giraban o no se habían girado hasta el momento y que se giraron solo hasta 1928, porque el tratado no había sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos, no había sido validado, y el Congreso de Estados Unidos amenazó con no avalar ese tratado Urrutia-Thompson hasta tanto el Congreso de Colombia no aprobaba la ley 120 de 1919. O sea, esto lo redactaron los gringos. ¿Y por qué los gringos lo redactaron así? Si se lo dije, lo repito. Si no se lo dije, lo voy a decir. Ellos lo redactaron así porque no querían negociar con los finqueros, por lo cual no les servía que el subsuelo fuera propiedad privada, como lo es en Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos las petroleras no negocian con el gobierno, sino negocian con el finquero, y el que se hace rico es el finquero. En segundo lugar, pues ellos, ustedes ya les conté que tuvieron que sobornar al Congreso para que readjudicara la concesión de mares y la concesión barco, y pues consideraron que tenían que sobornar a muchos. Y como les dije hoy, por ejemplo, en el Congreso, si fuera esto facultad del Congreso, pues sobornar al Congreso tendrían que sobornar la mitad más uno del Congreso actual, que son 287 congresistas. Entonces es mucha plaga, la mitad de más de 140 que tendrían que sobornar. Mientras que si eso se le faculta al gobierno, pues solo sobornan al presidente, ¿sí? O bueno, al ministro de Minas también, al presidente de la NH, póngale que sobornen también a los 5 miembros de la junta directiva de la NH, entonces máximo estarían sobornando a 10. Y pare de contar. ¿Sí? Y la otra razón por la cual declaran la industria petrolera de utilidad pública, obvio, en aquella época, pues declarar la industria petrolera de utilidad pública era chistoso, porque eso era un modelo concesionario donde no había empresa petrolera estatal. Recuerden que Ecopetrol nace hasta en 1951 y no había participación en la producción para el Estado, escasamente daban regalías y pagaban los impuestos, ¿sí? Como es hoy. Entonces, que eso sea de utilidad pública, pues da risa, ¿sí? Pero los gringos lo impusieron así para poder tener el ingreso a las fincas de propiedad privada del suelo. O sea, ellos definieron que el subsuelo era del Estado,
pero para poder hacer uso del subsuelo hay que utilizar el suelo, pero el suelo sí es privado. Entonces, ¿cómo entran a una finca que es propiedad privada? ¿Cómo entran? Si el finquero dice, no, aquí no pueden entrar, esto es propiedad privada, y pone un aviso ahí, cierra y dice, como muchas veces uno ve por ahí en las fincas, cuidado con el perro, ¿sí? Cuerdas de alta tensión, ¿sí? Propiedad privada, prohibido el paso a particulares. Eso podría hacer cualquier finquero y no dejar entrar a la industria petrolera. Pero obvio que aquí no se puede porque es de utilidad pública. Y los gringos lo metieron a adrede así para poder entrar a cualquier finca. Y eso hoy se mantiene. Esas son, digamos, las razones fundamentales por las cuales los gringos redactaron esa ley así, y así está, compañero. Bueno, José Joaquín Borges, como les dije la clase pasada, aunque muchos lo consideran un pionero de la industria petrolera, no lo es. Yo lo tengo aquí en esta diapositiva, pues más en agradecimiento al bisnieto que interpuso la acción popular, por lo que a su tatarabuelo no se le catalogó, no se le dio estampilla en honor a él, no se le catalogó como pionero de la industria. Eso llevó a que afortunadamente, digámoslo así, llegara a ser nombrado perito de esa acción popular y conocer el expediente y pues poder tener los conocimientos que yo hoy les transmito a ustedes. Si no fuera por esa acción popular que instauró el bisnieto de José Joaquín Borges, yo no estaría contándoles toda esa película que les he contado en las clases que llevamos, ¿sí? Porque esa, vuelvo y repito, esa historia no está escrita. Recordemos entonces que esa concesión barco y concesión de mares fue readjudicada en 1919, la concesión barco con una duración de 50 años y la de mares con una duración de 30 años y con regalías del 15% cada una. Esto, el porcentaje, pues sí quedó el porcentaje original de 1905 en regalías, y la duración sí se basa en lo que estableció la ley 20 de 1900, la ley 120, perdón, la ley 120 de 1919, como les dije al principio de la clase de hoy, que dividió el terreno o el país en dos áreas, dependiendo obviamente de la distancia al mar, o dejó mejor que lo que queda al oriente de la cordillera oriental 50 años y al occidente 30 años. Estas fechas son importantes, o esas duraciones son importantes. Hoy en día son 24 años con prórrogas de 10 años cada prórroga hasta el agotamiento del yacimiento o el campo. O sea, hoy en día el modelo de la NH no tiene reversión. No vamos a heredar campos, como les dije en la clase pasada, campos que es lo que ha recibido Ecopetrol, porque Ecopetrol o el país hoy vive de campos que fueron descubiertos por multinacionales y que Ecopetrol ha recibido por la reversión de las concesiones o terminación de los contratos de asociación. Aquí este loguito que aparece ahí, ya que lo vemos, es el primer logo que tuvo Ecopetrol cuando se creó. Muchos no lo conocen. Era un círculo con un mapa de Colombia y tenía una torre, que era el símbolo antiguo de la industria, un oleoducto y un machín. Eso era el símbolo de Ecopetrol. Luego fue cambiado en el año 74 a un Muisca, y luego en el año 2006 Pemberti lo cambió a una iguana. La iguana es el símbolo actual de Ecopetrol. Entonces, lógicamente que la industria ya con la concesión de mares se consolida en Colombia. El primer bombeo de crudo desde Infantas hasta Barranca Bermeja se hace en 1921, exactamente el 25 de agosto,
cuando se termina de construir el oleoducto desde Infantas hasta el centro y se encuentra con la obra de la construcción del ferrocarril que inicia en la refinería, lo que hoy es la refinería, hasta llegar al centro. Las dos obras se encontraron en la mitad, porque el centro es la mitad de la distancia en línea recta desde Infantas 1, Infantas 2, lo que hoy es Campo 23, en línea recta hasta donde queda la refinería Barranca Bermeja. Si usted hace una línea recta, el centro es el centro, ¿sí? Valga la redundancia. Ahí se encontraron las dos obras y el crudo llegaba por tubería hasta ahí, y ahí se hicieron las oficinas de la Tropical Oil Company, todas las instalaciones, se construyeron los tanques de almacenamiento, se construyó lógicamente la primera batería o primera planta de tratamiento con separadores, etcétera. Y ahí ya cuando el crudo quedaba sin agua, sin arena, sin nada, pues ya tratado, se envasaba en barriles y se echaba en ferrocarril y se transportaba hasta Barranca Bermeja. Y de ahí sale el primer viaje de petróleo por el río Magdalena en barco. El primer bombeo de crudo hasta el mar por tubería es en 1926. ¿Por qué? Porque esa fecha fue cuando se terminó de construir el oleoducto desde Barranca Bermeja hasta Cartagena, allá hasta Mamonal, donde hoy queda Reficar, ¿sí? La refinería de Cartagena. Ese oleoducto empezó a construirse en 1922 y demoró su construcción 4 años. Repito, hasta en 1926 se hace el primer bombeo por oleoducto. Esas son fechas pues históricas importantes. Aquí aparecen trabajadores en la construcción del ferrocarril que continuó su trayecto después de 1921, continuó su trayecto hasta la Infantas. Aquí están los primeros campamentos del centro, fotografía de 1925. Esto es un día de pago, la gente haciendo fila para el pago de la Tropical Oil Company. Esta es una fotografía de los duros de la Tropical Oil Company, el staff, gringos duros. Aquí aparece una fotografía de cuando arriba el tren a la refinería con los trabajadores, además de transportar crudo, transportaba obviamente los trabajadores. Aquí es una huelga, creo que es, y una asamblea sindical en 1938. Yo les comentaba en la clase pasada, ya terminando, recuerdo que les hablaba del nacimiento del AUSO, que no nació como sindicato, sino que fue una, digamos, una organización social que crea el párroco de la Tropical Oil Company en 1923. ¿Sí? Nace el AUSO, pero no nació como sindicato, repito, sino como se llamó, fue Unión Social Obrera, y a los que estaban afiliados al AUSO le hacían un descuento del salario para con esos recursos el párroco comprar comida o hacerle mercado y víveres y vestuario a los colonos de la zona. ¿Sí? Así nace. La primera huelga es en 1926 y es importante una manifestación obrera que se dio en 1927 en el centro, donde viene María Cano. María Cano es, digamos, la impulsora del sindicalismo en Colombia. ¿Sí? Es familiar de Fidel Cano, o fue familiar de Fidel Cano, el fundador del Espectador, paisa, de familia pudiente, pero fue la oveja negra de esa familia. Es muy importante conocer la historia de ella en esas luchas obreras en la cual ella buscaba la jornada laboral de los trabajadores, los implementos de trabajo, bueno, todos los derechos de los obreros. Ella fue una gran defensora.
Les decía también que en 1936 es cuando López Michelsen ya oficializa los sindicatos. A partir de 1936 es cuando ya oficialmente o de forma legal los trabajadores se pueden agrupar bajo un sindicato y afiliarse y obviamente negociar las convenciones colectivas con sus patronos. Solo desde 1936, y ahí es cuando la Unión Social Obrera se convierte en Unión Sindical Obrera. De por sí la USO es el sindicato más grande del país, no solo el más antiguo, sino el más grande. Hoy cuenta con más de 25.000 afiliados, ¿sí? Tanto de Ecopetrol en forma directa como trabajadores tercerizados de empresas de servicios de Ecopetrol y de cualquier empresa petrolera en Colombia. O sea, hoy la USO es un sindicato de la industria, más no solo de Ecopetrol. Muchos creen que la USO es solo de Ecopetrol. No. El nombre correcto hoy de la USO es Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Petrolera, Petroquímica y Afines de Colombia. Para que ustedes lo sepan, a la USO también están afiliados los de las bombas o estaciones de servicio, ¿sí? El Terpel y todas bombas donde uno va y tanquea el carro. Esos trabajadores de esas bombas también están afiliados a la USO. Lo mismo, los trabajadores de tecnoquímicas, ¿sí? De todos los procesos petroquímicos de tecnoquímicas también están afiliados a la USO. Trabajadores de Jocol, trabajadores de Slumberger, trabajadores de Kion, trabajadores de Halliburton, todos esos, no todos, ¿no? Están obviamente afiliados a la USO. La USO, repito, no es solo trabajadores de Ecopetrol y no es solo convencionales, o sea, no solo trabajadores directos fijos, no. Cualquiera, inclusive cuando la Escuela de Petróleos tuvo el Campo Colorado bajo administración, bueno, la Escuela de Petróleos no, la UIS, la Escuela de Petróleos nunca administró el campo. Cuando la UIS tuvo el Campo Colorado, nosotros como docentes nos hubiéramos podido también afiliar a la USO. ¿Por qué? Porque teníamos actividades operativas en un campo petrolero. Como docentes no lo podemos hacer, pero si tuviéramos el Campo Colorado, nosotros nos podíamos afiliar a la USO también. Hoy en día la USO no solamente están afiliados trabajadores obreros, sino también ingenieros y directivos. Por todas las amenazas, obviamente, que representan estos cambios de privatización y venta de activos y estructuras que tiene hoy en día Ecopetrol debido al decreto ley 1760 del 2003, donde Ecopetrol se convirtió en una empresa por acciones, sociedad anónima, y del cual pues se han vendido el 11.51% de sus acciones. Eso ha cambiado todo y eso ha llevado a que inclusive han habido vicepresidentes de Ecopetrol afiliados a la USO, ¿sí? Y directivos, ¿no? Néstor Saavedra, que ustedes de pronto lo han tenido como profesor cátedra ahí en la UIS, funcionario de Ecopetrol, que fue director del ICP y fue vicepresidente de Ecopetrol, él es afiliado a la USO, al igual que a Baunza, que ya es jubilado, obvio, él ya no está afiliado a la USO, pero él siendo ingeniero de Ecopetrol, directivo, company man, él fue afiliado a la USO. Incluso a Baunza fue directivo de la USO. Eso es importante, ¿por qué? Porque normalmente a ustedes como ingenieros, cuando salgan a la industria, a ustedes les meten en la cabeza de que la USO es una porquería y le estigmatizan la USO y les meten en la cabeza de que no se tienen que afiliar a eso, ¿sí?
Eso, ojo, que eso es una forma, pues, de buscar de que ustedes como ingenieros no se afilien, porque es que la uso, por un lado, les da seguridad laboral, ¿sí? Estabilidad, ¿sí? Estabilidad laboral. Muchos ingenieros, yo tengo pelados egresados de la UIS que fueron alumnos míos, que, por ejemplo, me han pedido recomendación, profe, me afilio, yo les digo, afíliese. Tengo un caso muy particular de un pelado de apellido Parra, que me llamó estando trabajando en Orito y me dijo, profe, me afilio. Yo le dije, afíliese. Y no se quiso afiliar. Y al poco tiempo lo echaron. Y cuando lo echaron me llamó y me dijo, profe, lo echaron. Entonces yo cuando se asesoraba la uso le dije, mira, vamos a mirar a ver si lo afiliamos con una fecha anterior a la echada y logramos meterle la afiliación un día antes de que lo echaran. Y claro, como fue echado un día después de afiliado, pues él peleó, mismo la uso le puso abogado y tuvo que Ecopetrol reintegrarlo. Hoy trabaja en Chichimene, ¿sí? El pelado trabaja en Chichimene y es empleado de Ecopetrol gracias a la uso. Por hecho, para no extenderme más, hoy lo poco que tenemos los colombianos como patrimonio es gracias a las luchas sindicales de la uso. Nosotros a la uso como colombianos le debemos lo poco que tenemos, ¿sí? La misma creación de Ecopetrol se le debe a la uso. Entonces, hasta ahí vamos a llegar ahorita, pues quiero en los 30 minutos que nos quedan avanzar por lo menos hasta la creación de Ecopetrol. Hoy pensaba llegar hasta la ley 20 del 69 o al decreto ley 2310 del 74, pero veo que ya no alcanzamos. Entonces, la ley 84 de 1927 estableció que quien tenía propiedad privada del subsuelo y obviamente el petróleo debía avisar al Ministerio de Obras Públicas. En esa época no había Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas nace en 1940. Estamos hablando de 1927. Entonces, al Ministerio de Obras Públicas se le debería de avisar si iban a adelantar perforaciones. Recuerden lo que les comenté, que en propiedades privadas como Tubará, pues allá como eso es privado el subsuelo, pues no se negocia con el Estado. Y la petrolera que quiera perforar en una zona esa, pues va y negocia es con el finquero, ¿sí? Si es propiedad privada del subsuelo. En esa época, entonces lo que el Congreso estableció con la ley 84 de 1927 es, oiga, usted puede ser dueño del subsuelo y ser dueño del petróleo, pero si va a perforar, nos tiene que informar, por lo menos avise. Eso es lo que contempla esa ley. ¿Por qué? Porque hubo muchas perforaciones clandestinas. Por eso es que hay muchos pozos, como les mostré en el PDF, el historial de pozos perforados en Colombia, que ni el mismo Ministerio de Minas y Energía tiene esos datos, ¿sí? Esa información no la tiene. ¿Por qué? Porque fueron muchos pozos clandestinos, que sí lo tienen las empresas petroleras extranjeras, porque ellos fueron los que vinieron a perforar, ¿sí? Y vinieron a perforar a terrenos baldíos o terrenos, mejor, o terrenos baldíos, no, terrenos con propiedad privada del subsuelo y no necesitaron informarle al gobierno y por eso el gobierno no tiene esa información. Repito, a partir de esa ley ya tenían que dar aviso. En 1931, la ley 37 hace una nueva reglamentación armónica del petróleo. O sea, le hace una reforma sobre todas las regalías, que ya con la ley 120 de 1919 estaban estipuladas en 6, 8 y 10%, de acuerdo a la distancia del mar. Aquí con la ley 37 de 1931, esas regalías fueron aumentadas en un 2% más. Me explico, en las zonas donde se pagaba el 6 pasaron a pagar el 8, donde se pagaba el 8 pasaron a pagar el 10 y donde se pagaba el 10 pasaron a pagar el 12. Esa fue la reforma que hubo ahí. En el decreto 10 de 1950
se volvieron a aumentar 2 puntos más a esos porcentajes de dicha tarifa. Entonces ahí pasaron las que pagaban el 6 y que con la ley 37 pasaron a pagar el 8, con el decreto 10 del 1950 pasaron a pagar el 10. O sea que ahí en esas dos reglamentaciones, la ley 37 de 1931 y el decreto 10 de 1950, las regalías aumentaron en un 4% con respecto a lo que había establecido la ley 120 de 1919. Con respecto a la propiedad del subsuelo, se estableció obviamente que los particulares pues tenían propiedad privada de ese petróleo, pero obviamente donde tenían propiedad del subsuelo como propiedad privada. Hacia esa fecha, en 1931, Uruguay nacionaliza el petróleo, pero aquí esa normatividad lo más importante es la ley 160 de 1936, que ya les había comentado antes. Ahí ya, con tanto despelote que había con respecto a las propiedades privadas del subsuelo, pues ahí se consagra que es propiedad privada del petróleo que se encuentra en terrenos que salieron legalmente del patrimonio de la nación antes del 28 de octubre de 1873 y que fueron adjudicados legalmente durante la vigencia de la ley 110 de 1912, como ya les había dicho antes. Y ahí hay que agregarle pues todo lo que tienen adjudicación mediante cédula real de la época de la colonia. Esa ley es importante porque ahí ya dejó claro, bueno, no peleemos más, todos los que hayan recibido titulación de baldíos antes de 1873 y que vengan desde la época de la colonia y los adjudicados mediante la ley 110 de 1912, pues son dueños del petróleo y paren de contar, ¿sí? Pero vuelvo y repito, luego la ley 20 del 69 les expropia esa propiedad a quien no haya descubierto ese petróleo. Esta fecha de 1938 es importante porque México nacionaliza el petróleo el 18 de agosto. Tiene dos connotaciones importantes esa fecha. Una, que pues México es un país petrolero y que lógicamente su nacionalización pues sí tiene bastante sentido debido a que pues México es pegado a Estados Unidos, es vecino. Además es un gran productor y con grandes reservas. Cosa que, por ejemplo, que nacionalice Uruguay el petróleo, pues como dicen los chinos hoy en día, vale huevo papi, ¿sí? Porque pues Uruguay no tiene petróleo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Argentina lo hizo por aquí atrás en 1922. La Argentina crea YPF como primera empresa petrolera estatal, pero eso también pues no tiene ninguna connotación, ¿sí? Pero ya que México lo nacionalice, eso sí ya es algo duro, digámoslo en otras palabras. Bueno, Rusia lo hizo en 1917, pero Rusia es harina de otro costal, es un país pues comunista, o sea, no tiene mucho peso, sentido, porque se sobreentiende que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. América Latina, y como lo vamos a ver en el próximo capítulo de geopolítica, pues es un terreno que Estados Unidos como imperio quiere controlar, quiere tener bajo dominio, y por eso no acepta que los rusos y los chinos se metan a Venezuela. Ese es el gran conflicto, porque es querer ellos control de territorios que Estados Unidos considera de su dominio. En eso consiste la geopolítica que vamos a ver, geomundo, política del mundo, y es el control territorial que cada uno de los imperios quieren tener. Hoy los dos grandes imperios son China y Estados Unidos,
Entonces, que en aquella época, en 1938, México haya nacionalizado el petróleo fue un golpe o un revés duro para las políticas norteamericanas, y la odisea fue tan grande que el 18 de marzo en México se celebra como fiesta nacional por la nacionalización del petróleo, ¿sí? Esto se lo digo a ustedes en el sentido de que para los mexicanos el petróleo es vital, o sea, el petróleo es un recurso eh, de, de trascendencia nacional, de sentido patriótico, ¿sí? O sea, el petróleo para los mexicanos es algo como el café para los colombianos, ¿sí? Como un patrimonio de los mexicanos. Es algo que lo consideran vital, como los gringos. Los gringos siempre han considerado el petróleo como algo vital o sea, intereses vitales de Estados Unidos, el petróleo, pero para los mexicanos también lo es. Otra fecha importante es 1943, donde Venezuela exige regalías del 50%. Ojo, ellos mantuvieron la concesión, no nacionalizaron el petróleo sino hasta 1976 con Carlos Andrés Pérez. Pero en 1943 se dio por terminada una dictadura que había de un general, hay un militar. Él fue expulsado y terminó recibiendo asilo en España por el general Franco, quien asume la presidencia en Venezuela es un escritor el que escribió, creo que Doña Bárbara, y él tuvo como compañero de celda, porque ese primer presidente de Venezuela en la restauración de la democracia después del derrocamiento del dictador, que no recuerdo el nombre, Tal Vicente, no recuerdo el nombre. Ese primer presidente pues estuvo preso por fines, o sea, fue un preso político por estar peleando contra la dictadura del general, y tuvo como compañero de lucha y de celda a el creador de López. No recuerdo ahorita este apellido Pérez. Hoy tengo como, digamos, un poco bloqueada la mente. Pérez Alfonso. Pérez Alfonso fue el creador de López. Él fue digamos, el ministro de petróleo de Venezuela desde 1943 hasta el año de 1964, cuando se retiró. O sea, él sale de la cárcel, asume el Ministerio del Petróleo y le exige a la Shell, que era la empresa petrolera en Venezuela, que fue la que descubrió el petróleo en el lago de Maracaibo desde 1905, le exige a la Shell el 50% de las regalías. O sea, él es el de la idea del 50-50. Y fue un tipo que se opuso obviamente a la explotación y al saqueo de las multinacionales gringas y europeas, que tal es digamos, la lucha de él, que las multinacionales lo catalogaban como el caballero guerrillero, ¿sí? O sea, ese era el calificativo que le daban las multinacionales a Pérez Alfonso, y a él se le debe la creación de López porque él insistió mucho. Imagínense, desde 1943 estuvo buscando de que los países con petróleo, lógicamente no eran dueños del petróleo, porque el petróleo era de las multinacionales, de las famosas 7 hermanas, o sea, de Texaco, Chevron, Gulf Oil, Standard Oil. Hoy es lo que
lo que hoy el estándar hoy es lo que se conoce como la ExxonMobil. Bueno, la Mobil, que se unió luego con la Exxon. Todas esas empresas se han fusionado después de los años 70. Después de la década de los 70 empezaron a fusionar debido a la nacionalización del petróleo en el mundo, ¿sí? Pero esa nacionalización se da gracias a la creación de la OPEP. Eso lo vamos a ver también en el segundo capítulo, que tiene que ver con la geopolítica. Pero aquí les resalto esa fecha de 1943 por la importancia que tiene como, digamos, primer gesto rebelde de Pérez Alfonso en su propio país de exigir regalías del 50%. O sea, le dijo a la Shell, o nos da la mitad de lo que saque o se van. Y la Shell aceptó darle el 50% a Venezuela. ¿Sí? Eso es importante para que se den cuenta de esas luchas de países y cómo nosotros, pues, por eso les dije, hay que conocer la historia para poder comparar lo que nosotros tenemos y compararlo con países vecinos y comparar con el pasado de nuestra misma historia. Ya para terminar la clase por hoy, pues en 1947 se expide el decreto 805, que fue para minería solamente, con respecto a la ocupación de terrenos baldíos que son ocupados por colonos que los llaman poseedores. Y en ejercicio de las labores propias de la minería se consagró obligatorio dar aviso y también el pago de indemnizaciones, entre otras. Este decreto fue aplicado por la industria petrolera y todavía lo aplican porque hasta que se aprueba el Código del Petróleo con el decreto 1056 de 1953, que está por aquí, 1056 de 1953, hasta ahí, hasta esta fecha, el petróleo fue considerado un mineral. Fue considerado un mineral. O sea, no, estaban unidos. Hoy en día, jurídicamente, los hidrocarburos están separados de la minería. Y obviamente, pues el petróleo se rige por el decreto ley 1056, que es el Código del Petróleo, y la minería por la ley 685 del 2001, que es la última ley minera. Nosotros, pues no tenemos ley petrolera, pero sí tenemos un decreto que es un decreto ley. Esto lo expidió el general Rojas Pinilla cuando había aquí dictadura militar. ¿Bien? Entonces, por eso, como fue expedido en 1947, antes del Código del Petróleo, pues ese decreto lo aplicaron o lo aplican también la industria del petróleo, ¿ya? Bueno, el nacimiento de Ecopetrol, ahora sí, para cerrar el tema de la clase de hoy, muy importante que ustedes conozcan cómo nace Ecopetrol, porque como les dije la clase pasada, al finalizar muchos creen que Ecopetrol es primero que la uso, y no, la uso, como les dije, nace en 1923, y la uso es la que promueve la creación de Ecopetrol. Entonces, en 1948, cuando se acercaba la reversión de la concesión de mares, que recuerden que se contempló de que era por 30 años y se readjudicó en el año de 1919, pues los 30 años darían o terminarían en 1949. Entonces, un año antes, la USO promovió de que esa concesión al terminar tenía que asumirla el Estado, la operación y administración de la concesión de mares, o sea, de los campos de las Infantas y todos los que ya existían ahí, porque toda esa área de la concesión de mares que les mostré aquí en el mapa, que va desde el río Sogamoso hasta el río Pon, de norte a sur y de occidente a oriente, desde el río Magdalena hasta el piedemonte de la cordillera oriental, ahí la Tropical Oil Company descubrió muchos campos
no solo las Infantas, sino Aguas Blancas, Colorado, San Luis, Peroles, Nutria, Lizama, bueno, todos esos campos. El único campo que no descubrió la Tropical Oil Company fue Llanito. Llanito ya queda aquí, ya llegando al río Sogamoso después de Barranca. Ese es el único campo no descubierto por la Tropical. Todos los campos que hay en esa área fueron descubiertos por la Tropical y lógicamente la USO lo que quiso en ese momento, y que obviamente era es decir, el sindicato solamente de la Tropical en ese momento, no era sindicato de las demás empresas que ya existían en el momento, como la Shell y Texaco, y también ya estaba, y otras. La USO era solo Tropical Oil Company y luego pasa a ser sindicato de Ecopetrol cuando se crea Ecopetrol, pero ese sindicato de la USO fue el que promovió mediante una huelga que le hizo a la Tropical Oil Company en 1948 la creación de Ecopetrol. En la huelga solo había un punto de negociación, y ese punto único de negociación de esa convención colectiva de trabajo, ojo, porque era una convención colectiva de trabajo, y la USO, en lugar de negociar salarios, o sea, aumento salarial, primas, bonificaciones, digamos, suministros de vestuario, botas, overoles o cosas de esas, no, el único punto que negoció la USO fue la reversión de la concesión y que tenía que asumirla el Estado y crear una empresa petrolera estatal. Ojo con eso, esa connotación patriótica, nacionalista del sindicato en esa época. Y fue una huelga que se extendió 8 meses porque la USO no quiso, el sindicato no quiso que el gobierno les mamara gallo, en el sentido de que les prometiera, como ocurre muchas veces, que se sientan a negociar debajo de un palo de mango y les ofrecen y les dicen, listo, no se preocupe, eso nosotros le vamos a cumplir, firman ahí acuerdos que parece una lista de mercado. Yo he visto acuerdos con campesinos donde eso piden hasta 80 puntos y se lo firman. Y pasa el tiempo y no les han cumplido ni un punto, ¿sí? Inclusive conocí un acuerdo de una comunidad por allá en Quifa con Pacífico y Rubiales allá en Quifa, en el municipio de Puerto Gaitán, cerca de Rubiales, donde uno de los puntos que pide la comunidad de la vereda es que les hagan una carretera pavimentada doble calzada de 100 kilómetros, o sea, desde la casco urbano del municipio de Puerto Gaitán hasta la vereda, doble calzada y pavimentado. Y la empresa Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, le firmó. Eso le firmó todo lo que pidieron. Pero ¿qué pasa? Le firman para que la comunidad levante el bloqueo, ¿sí? Pero luego pasa el tiempo y no les cumplen porque eso quedó pegado con babas. Esa vaina no es ningún decreto, ninguna resolución, menos no es una ley. ¿Quién se la hace cumplir? Nadie. Y si no tuvieron ni siquiera garantes al Ministerio del Interior, pues eso es pegado con babas. Entonces esa vaina de que se reúnen debajo de un palo de mango y hacen un acuerdo y firman, esa vaina no sirve para nada. Y lógico que aquí es un ejemplo del abuso, de que ellos sí fueron efectivos en el sentido de que dijeron, nosotros no levantamos la huelga hasta que el Congreso de la República apruebe la creación de Ecopetrol mediante una ley. Y hasta que no veamos la ley publicada en el diario oficial, en esa época se llamaba la Gaceta Oficial, mientras no lo veamos publicado, no levantamos la huelga. Por eso se demoró 8 meses la huelga, porque lógicamente hasta que no hizo tránsito en el Congreso la ley con todos los debates respectivos
y luego pasó a sanción presidencial y luego se publicó en la Gaceta, y cuando ya la USO vio que la ley estaba publicada en la Gaceta, levantó la huelga. Hasta ahí se levantó la huelga y ya era ley. Ojo, porque eso, por ejemplo, fue lo que o sea, cosa contraria, ¿no? Fue lo que le pasó a los de la MANE en la huelga que hicieron los estudiantes universitarios hace 2 años, y que en diciembre se levantaron de la mesa y supuestamente habían negociado con el gobierno de Duque, y entre esas negociaciones acordaron de que el 5% de las regalías iban para las universidades. Recuérdenlo ustedes, eso lo vivieron ustedes, ¿sí? Eso fue un acuerdo que hubo y se levantó la huelga, y el gobierno nacional, para darle contentillo y credibilidad a los negociadores, fue al Congreso y en la comisión quinta de la Cámara se aprobó que el 5% de las regalías iban para las universidades, y posterior a eso, pues los estudiantes levantaron la huelga, y en el siguiente debate, que fue en la comisión primera del Senado, el mismo gobierno nacional fue y le dijo al presidente de la comisión que no se sacara a discusión el proyecto de reforma constitucional, ¿sí? Y no se trató, y al no tratarse, a ese día cerró sesiones el Congreso en el 2018, y al no tratarse, no discutirse, pues se cayó. ¿Y quién la tumbó? El mismo gobierno, ¿sí? Se cayó y le mamó gallo a los estudiantes, y los estudiantes, pues hacia el 18 de diciembre del 2018 ya habían levantado la huelga, y los dejó mamando, y el año siguiente, o sea, el año pasado, en marzo, volvió el gobierno y presentó el proyecto, pero ya no incluyó el 5% para las universidades, que finalmente se convirtió en el acto legislativo 05 del año pasado, que es lo que les comenté al principio de la clase de hoy, que está para ser reglamentado mediante ley, pero ahí el 5% para las universidades no quedó contemplado. En otras palabras, el gobierno de Duque le mamó gallo a los estudiantes universitarios, y los estudiantes terminaron levantando la huelga. Entonces, ahí para que aprendan que una huelga no se puede levantar hasta que no se conviertan los compromisos en algo oficial. Yo, por ejemplo, le digo a las comunidades, cuando ustedes se sienten a negociar, tienen que pedir el acompañamiento del Ministerio del Interior, que sea garante, y que lo que se acuerde ahí debajo del palo de mango, el Ministerio del Interior lo convierta en decreto. Y cuando ustedes vean el decreto, ahí sí pueden levantar la huelga o el bloqueo. Mientras tanto, no lo hagan. Ese es el mejor ejemplo de esa huelga del abuso de 1948, que lleva a la expedición de la ley 165, donde el Congreso de la República faculta la creación de Ecopetrol. Esa reversión no se da en 1949, porque la Tropical Oil Company solicita un concepto al Consejo de Estado sobre cuál es la fecha de terminación de los 30 años de explotación de la concesión, y argumenta de que esos 30 años no empiezan a contarse en el momento en que se firmó la concesión, que fue en 1919, sino cuando hubo el primer bombeo de crudo, que fue el 25 de agosto de 1921. Finalmente, el Consejo de Estado da como concepto de que los 30 años sí empiezan a contar es a partir del primer bombeo de crudo, que fue el 25 de agosto de 1921, por lo cual los 30 años o la concesión revertía oficialmente era el 25 de agosto de 1951. Por eso es que la USO, en una de sus negociaciones colectivas posteriormente, cuando estaba Mario Galán, el papá de Luis Carlos Galán Sarmiento, como Mario Galán como presidente de Ecopetrol, en una negociación colectiva con la USO, pues construyen unos barrios, entre ellos el barrio ahí dentro de la refinería,
se llama 25 de agosto, y ahí también está el barrio Rosario, todas esas viviendas que construyeron el 25 de agosto como bautizo, en honor a esa fecha, el 25 de agosto de 1951, cuando revierte la concesión de mares y el gobierno nacional pues expide el decreto 030 de ese año, donde crea oficialmente Ecopetrol. Se encuentra que la ley 165 que faculta al gobierno a crear Ecopetrol es de 1948 y solo hasta en 1951, faltando 5 minutos para las 12, es que el gobierno nacional expide el decreto creando Ecopetrol con un capital de 100 millones de pesos, netamente estatal. Hacia ese mismo año, Irán nacionaliza el petróleo. Ahí podemos decir que termina una parte de la historia del petróleo en Colombia y la parte legal, porque aunque el modelo concesionario sigue vigente hasta 1974, aquí entra a jugar otro actor, ¿sí? O sea, entra otro jugador ahí, que es Ecopetrol. Es importante para el país la reversión de la concesión de mares y la creación de Ecopetrol, que hoy por hoy es el que nos da grandes aportes y contribuye en gran medida a el presupuesto de la nación, porque el 30% del presupuesto del país lo aporta la industria petrolera, pero de ese 30%, el 88% lo aporta Ecopetrol. Y Ecopetrol es el aportante del 88% de lo que el fisco nacional recibe de la industria. Y de ese 88% que es el aporte de Ecopetrol, el 70% son sus dividendos, o sea, las utilidades de Ecopetrol. O sea, de lo que Ecopetrol le aporta al Estado, el 70% son sus utilidades. Ojo con eso, compañeros, porque si Ecopetrol no tiene utilidades, pues en gran medida los recursos para el fisco nacional se caen significativamente. Y otra cosa importante que ustedes tengan en cuenta, el 45% de los dividendos de Ecopetrol lo genera el transporte, o sea, CENIT. Ojo con eso, porque el presidente Duque tiene dentro de su agenda vender CENIT, que son los oleoductos y poliductos. Recuerden que ya antes se le había quitado a Ecopetrol no solo los terpeles y las termoeléctricas, sino también se le quitaron los gasoductos con la creación de Ecogas, que luego Uribe vendió. Hoy en día piensan vender los oleoductos y poliductos, y eso representa, repito, el 45% de las utilidades de Ecopetrol. Si le quitan el transporte a Ecopetrol, es darle la estocada final. Yo siempre le he dicho a la USO, si la USO permite que el gobierno venda o privatice CENIT, compañero, recoja y vámonos, porque yo no le pongo a Ecopetrol más de 5 años de vida. Sin transporte, Ecopetrol queda herido de muerte y no le pongo más de 5 años. Bueno, compañeros, son las 4:02. Hoy doy por terminada la clase hasta aquí con la creación de Ecopetrol. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Gracias por la atención. Disculpen que me haya extendido. Voy a cerrar la grabación. La grabación más tarde o en la noche o mañana se la subo. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de semana.